Bueno, aquí dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Aquí lo dice. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que es importante para uno no pecar, ser una persona que haya nacido de arriba, nacido de Dios, nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Entonces, hermanos míos, vamos a ver lo que es la doctrina del pecado, la universalidad del pecado, qué es el pecado, la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado. Todo eso lo vamos a estar analizando con la ayuda del Señor. Vamos entonces a comenzar a definir qué es el pecado. El pecado tiene algunas definiciones que se le han dado. Una de esas definiciones es errar al blanco. Es decir, hay un blanco al cual se le debe apuntar, pero cuando la persona peca está errando a ese blanco. También otra definición del pecado es equivocarse. La persona que peca se está equivocando. Otra definición es fallar. La persona que peca está fallando. Otra definición del pecado es falta. La persona que peca está cometiendo faltas delante del Señor. Otra definición es culpa. Por eso la Biblia habla del grado de culpabilidad. Es decir, que el pecado es definido como culpa. Amén. Gloria a Dios. Por eso por allá el salmista David, en una ocasión en el salmo que escribe él, creo que el Salmo 32, él dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. O sea, a quien Dios no lo culpa de pecado, esa persona es bienaventurada. Amén. Entonces, hermanos, pero vamos a dar una definición abierta de lo que es el pecado, porque hemos hablado de la culpa, hemos hablado de errar al blanco, hemos hablado de equivocarse, hemos hablado de fallar, de faltar, y también el pecado tiene que ver con la impiedad, tiene que ver con la falsedad, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con no caminar conforme a la ley, tiene que ver con la injusticia. El pecado es traspasar la línea prohibida. Es decir, hay una línea que Dios nos establece a nosotros para caminar. Pero es decir, es como si Dios dijera, hasta aquí pueden transitar mis hijos, pero cuando ya uno se traspasa de esa línea, entonces el pecado es traspasar esa línea que Dios nos ha establecido. Por eso es que cuando usted ve, cuando el pecado se introduce en el mundo, allá en el huerto del Edén, precisamente Adán y Eva lo que hicieron fue eso,
traspasar esa línea que el Señor les había establecido a ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en una forma general, definir la palabra pecado es cualquier falta que se comete contra el carácter santo, a la ley de Dios. Amén. A las órdenes dadas por el Señor, a las reglas dadas por el Señor. Amén. Porque Dios nos ha establecido reglas. Por eso es que cuando creó al hombre, Dios enseguida le estableció reglas. Amén. ¿O no le estableció reglas? Pero mire usted que, si usted mira en Génesis capítulo 3, ahí encontrará que el diablo torció esa verdad de esas reglas que Dios le había establecido al hombre. Pues Dios no le había dicho las cosas como el diablo se las dijo a Eva. Las palabras de Dios, ¿cuáles fueron? De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Esa fue la regla, esa fue la orden, ese fue el mandamiento. Tienen ustedes todo el huerto y tienen unos árboles para que coman, pero hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no van a comer. Pero mire usted, mi amado hermano, cómo es que el diablo engaña al hombre. Y primeramente lo engaña a través de la mujer, porque Eva cometió el error de argumentar contra Satanás, y esta práctica le produjo el engaño. Porque mire usted que ella comenzó a decirle: no podemos comer del árbol porque Dios nos ha dicho esto y lo otro y lo otro. Entonces el diablo le dijo: no es así, eso no es verdad. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes se les van a abrir los ojos y ustedes van a conocer el bien y el mal y ustedes van a ser como Dios. Es decir, el diablo comenzó a engañarla argumentándole unas cosas que no eran verdad. Es la forma en que el diablo siempre ha utilizado para engañar, mis amados hermanos, torciendo la verdad. Y por eso a veces el enemigo hasta quiere torcer las sagradas escrituras para engañar a la pobre humanidad. Mire usted cómo tiene el diablo engañada a la raza humana a través de las diversas religiones que existen. Es torciendo las sagradas escrituras, que parecen aparentemente verdad, aparecen aparentemente como la verdad de Dios, predicando la Biblia, predicando a Dios, predicando a Jesucristo, pero es una mentira camuflada allí para poder engañar al hombre y torcer la verdad de las sagradas escrituras. Es así, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pero miren, todos nosotros sabemos cómo esa desobediencia trajo, amén, las terribles consecuencias. ¿La desobediencia a qué? La desobediencia a la ley divina. La desobediencia a las órdenes dadas por Dios. La desobediencia a las reglas dadas por Dios. Porque para que nos vayamos teniendo una idea clara, tenemos que darnos cuenta que el pecado es, por eso es que se llama pecado, es infracción de la ley. Pecado es hacer lo que Dios ha dicho que no se haga. Pecado es entonces violar
los mandamientos, las reglas, las órdenes establecidas por Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso es que, hermano, el diablo es tan astuto que mire usted cómo camufla y cómo presenta el pecado como algo bonito. Lo presenta como algo atractivo. Así fue que engañó a Eva. Le camufló allí la mentira para presentarle el pecado como algo bueno, como algo que si ella le obedecía al diablo, entonces le produciría unos resultados buenos según el engaño que le estaba presentando el enemigo. Porque es que el diablo presenta el pecado como bonito, como agradable, pero después vienen las terribles consecuencias. Amén. Vienen las terribles consecuencias que trae el pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces allí vemos las terribles consecuencias que produjo el pecado en la vida de los seres humanos. Toda esa miseria en la cual ha caído la raza humana desde Adán para acá es el resultado de la infracción de las órdenes del Dios del cielo. Entonces, miremos algunas consecuencias y algunos resultados que causa el pecado en la vida de los seres humanos. Entonces, una de esas consecuencias es que el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán. Y luego el pecado pasó a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado corrompió al hombre. El pecado dañó al hombre, porque esa es una de los efectos, de las consecuencias que trae el pecado, es que daña al ser humano. Amén. Por eso es que vemos en Génesis capítulo 6 del verso 12 en adelante, dice que Dios miró sobre la tierra y he aquí que la tierra estaba corrompida. Pero estaba corrompida ¿por qué? Por la maldad. Estaba corrompida por el pecado, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Entonces quiere decir que el que está en pecado está ¿qué? Corrompido. Está corrompido. El que está en pecado está ¿qué? Está dañado. Está dañado. Es como así muestra una apariencia externa de piedad, pero internamente está dañado. Es como una fruta que usted la ve por fuera buena, es decir, cuando usted toma una manzana o una guayaba, cualquier fruta que usted la ve por fuera la ve bien. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Pero la abrimos y por dentro le vemos un daño. Está dañada, está corrompida, no sirve. Hay un daño interno. Así es el ser humano que está en el pecado. Amén. Porque el pecado corrompe, el pecado daña. Amén. Mire usted las terribles consecuencias del pecado. Mire usted los terribles resultados del pecado. El pecado
Otra de las consecuencias es que esclaviza. Esclaviza, o sea que vuelve a la persona un siervo del pecado. O sea, para que me entienda mejor, el pecado somete a la persona a practicar las diferentes formas de pecado y de maldad. Por eso Jesús en su tiempo tuvo que decirle a los judíos: todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, y es la verdad, toda nuestra raza humana que no tiene a Dios en su corazón y que no han sido libres del pecado, el que no practica una cosa, practica otra. Y no es que practiquen hoy y no vuelven a practicar más. Siempre tienen que estar practicando el pecado porque son esclavos internamente del pecado y el pecado los domina, los influencia, los gobierna, los lleva siempre cautivos a hacer aquellas cosas porque el pecado es una esclavitud que domina al ser humano. Se hace como un amo de la persona. El pecado se hace como un dueño de la persona. Y la persona tiene que obedecerle a su amo, tiene que obedecerle a su dueño, que en esos momentos se está enseñoreando de la vida de la persona y es llamado el pecado. Por favor, hermanos, despertemos frente a la triste realidad de las consecuencias que trae el pecado en la vida de los seres humanos. Amén. Por eso es que el apóstol San Pablo, él hablando allá en Romanos capítulo 16, el capítulo 6, el apóstol Pablo en el verso 17, él dice: gracias a Dios, le da gracias al Señor, que aunque erais esclavos del pecado, y mire que ya habla de un pasado, de una vida antigua, de una vida que quedó atrás, porque le está hablando a esta congregación, a estos hermanos de Roma, y le dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿A cuál forma de doctrina nos entregamos nosotros? A la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y mire que dice: a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis ahora a ser siervos de la justicia de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hablo como humano, dice el apóstol, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros. ¿Cuáles miembros? La boca, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, los miembros de nuestro cuerpo. Los presentamos, dice aquí, para servir a la inmundicia, porque el pecado tiene que ver con la inmundicia. Amén. Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, dice el apóstol Pablo aquí, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es: ¿qué resultados buenos conseguimos nosotros en el pecado? ¿Qué
qué fruto bueno, qué cosa favorable, qué ganancia, qué provecho obtuvimos en el pecado. Nada, porque todo lo que conseguimos allá fue mal. ¿O no, hermanos? Porque todo lo que conseguíamos allá en el mundo, en el pecado, nos hacía daño. Amén. Pero aquí dice, el fin, dice, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. O sea que cosas que hicimos allá en el mundo, hasta nos avergonzamos de haberlas hecho, porque el pecado nos dominaba y las hacíamos, y hasta nos da vergüenza haber practicado aquellas cosas en el mundo, porque el fin de ellas es muerte. Hablando de la muerte espiritual como la paga o el resultado que trae el pecado a la vida de los seres humanos, muerte espiritual, y también la muerte eterna, hablando de la condenación. Y entonces dice aquí la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuántos aquí han sido santificados? ¿Cuántos aquí se están santificando? Porque el cristiano no es como el pecador normal allá en el mundo. El pecador normal en el mundo cada día procura ensuciarse más. Porque así lo dice la Biblia: un abismo llama a otro abismo, un pecado llama o lleva a otro pecado. Pero el cristiano no es así. El cristiano procura ir santificándose. Y como fin tenemos, aquí dice, la vida eterna. Aleluya, aleluya. Demos gloria a Jesús. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor, o el regalo del Señor, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Otra de las consecuencias del pecado es que el pecado atrae. ¿O no atrae el pecado? Atrae, el pecado atrae. Porque repito lo que dije hace algún momento, es que el diablo no presenta el pecado como algo feo, como algo allá maluco, horrible. No, el diablo siempre presenta el pecado como atractivo. Por eso la gente procura ir al pecado, porque el enemigo se los presenta como una vitrina sugestiva, llamativa. Amén. Usted no ve que Eva vio que el árbol era agradable, bueno, le produjo como algo agradable para comérselo. El enemigo presenta el pecado como algo agradable. Y así lo dice la Biblia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Estoy leyendo Génesis 3:6. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Mire, agradable, codiciable. Amén. O sea, algo que atraía. Gloria al Señor. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió también. Y comió y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Entonces, hermanos, ahí vemos que el pecado atrae. Es como un imán que atrae a las personas. Usted no ve que a la gente le es más fácil irse a una cantina, irse a un baile, que venir a un culto, que venir a buscar a Dios. Estoy hablando de los no convertidos al Señor. Usted no ve que a veces aparecen unas modas por ahí raras, y aunque son todos desagradables allí, pues a uno le parece desagradable, pero hay ciertas personas, uy, eso es bonito, eso es lo que les agrada, eso es lo que les parece bueno. Y aunque sea un mochito por aquí, que uy, para nosotros los cristianos es detestable, pero para una muchacha normal, ¿cierto? Para ella, bien, porque lo que le interesa es mostrar su cuerpo. Y para los que la ven, les resulta agradable, les resulta bueno. Amén. Porque así es, hermano. Porque el diablo presenta el pecado como algo agradable, como algo bueno. Amén. Otra de las consecuencias del pecado es que el pecado condena. Y esa es una de las consecuencias terribles del pecado. El pecado condena. ¿Cómo así que el pecado condena? Pues la condenación está precisamente es para el pecador, no para el cristiano. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando habla ya en el Evangelio? Dice que en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el verso 18, dice que el que en él cree, o sea, en el Señor Jesús, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que se rehúsa a aceptar a Jesús, aceptar su salvación, aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador, el que se rehúsa a dejarse limpiar, a dejarse salvar, a dejarse transformar, porque en todo eso tiene que ver el no creer, porque el no creer es no aceptar la obra gloriosa, maravillosa que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Y usted no ve que así hay aún gente que viene a la iglesia, jovencitos que aún están oyendo la palabra del Señor, pero no creen. ¿Por qué? Porque no quieren dejar que el Señor Jesucristo haga su obra transformadora, su obra liberadora, su obra de salvación en sus vidas. Con eso no están creyendo, porque no están recibiendo lo de Dios. Porque cuando se le cree a Dios, uno está dispuesto a obedecerle a Él. Y el que no cree, dijo Jesús, ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en quién? En el unigénito Hijo de Dios. Es decir, no ha creído, no ha aceptado, no ha recibido, no ha dejado que el Señor lo salve. Entonces el pecado trae como consecuencia la condenación. Amén. 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 Seguimos hablando acerca de las consecuencias del pecado. El pecado también mata. El pecado es ese terrible mal
destructor, que mata al ser humano espiritualmente y también lo mata físicamente. Hermanos míos, si hablamos de las muertes físicas por causa del pecado, mire usted cuántas personas no se mueren por los efectos de la droga, por los efectos del alcohol, por los efectos de los odios, de las riñas, de las peleas, por los efectos del robo, por los efectos del adulterio. Es decir, por tantas clases de males que existen, cuántas personas no se están muriendo permanentemente, porque ahí está la consecuencia del pecado. Y espiritualmente, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El apóstol San Pablo en el capítulo 2, el verso 1, hablándole a la iglesia de los hermanos de Éfeso, le dice: hermanos, vosotros vivíais en otro tiempo, hablando de la época antigua, muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces quiere decir que una persona del pecado está muerto espiritualmente. Un muerto que camina. Amén. Eso es terrible. Una persona del pecado está muerto espiritualmente, es decir, no tiene la vida de Dios en él. No tiene la vida espiritual en él. No disfruta de esta salvación. No disfruta de la comunión con Dios. No disfruta de ser hijo de Dios, porque está muerto espiritualmente. Amén. Esa es una de las terribles consecuencias del pecado. Y la otra consecuencia es que el pecado trae ruina y miseria. Por eso es que por allá hay un llamado de Dios a una congregación en el Apocalipsis, en el capítulo 3. Le habla un mensaje fuerte a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Laodicea, perdón. Les trae un mensaje fuerte ahí, porque ellos, mire cómo se consideraban, pero resulta que Dios los mira internamente y los ve como están y les dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire usted, mi amado hermano, todas estas consecuencias que trae el pecado. Trae miseria, trae ruina, trae ceguera espiritual, trae desnudez espiritual. Amén, amén. Todo esto es las consecuencias del pecado. Y algo más, es que el pecado enceguece. No que le va a traer una ceguera aquí física, no. Es una ceguera espiritual. Pareciera que se le colocara una venda a las personas en el pecado para que no les resplandezca la luz de la verdad, que es Cristo. Amén. Y aún está interesado el mismo diablo en que la gente vivan dentro de esa ceguera espiritual, porque así lo dice la palabra del Señor cuando habla el apóstol San Pablo. Allá en el capítulo 4 de la segunda a los Corintios, en el verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si se da cuenta usted cómo el pecado mantiene ciega a la persona espiritualmente. Amén. Y por último, el pecado, hablando de las consecuencias del pecado, el pecado ata. Es como si a una persona la cogieran y la cogieran con unas cuerdas y la ataran bien para que no pueda moverse por sí misma. Bueno, el pecado ata. Y repito lo que Jesús dijo: de cierto os digo, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Es decir, es impotente el ser humano cuando está atado para salir del pecado. Y ojo, hermano, Dios nos guarde a nosotros, la iglesia, de permitir el pecado en nuestra vida. Porque cuántas personas que han fracasado y que han caído en la desgracia del pecado se sienten atados para volver a la iglesia. Mire cuántos que se han apartado, que se han ido allá al mundo y allá están atados, allá están cautivos. Aunque un día les resplandeció esta luz del evangelio, aunque un día ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y aunque un día hasta recibieron el poder del Espíritu Santo, hasta un día ellos entendieron y comprendieron y sintieron la gloria de Dios, sin embargo dejaron que el pecado se metiera a sus vidas y hoy en día están atados, están encadenados espiritualmente y se sienten impotentes para salir de ahí, que solamente la intervención del único y Dios todopoderoso es el único que los puede sacar de ese terrible problema. Y Dios nos guarde, hermano, de caer en el estado del pecado. Dios nos guarde de dejarnos atar por el mal. Por eso, en esta mañana, Dios nos llama la atención en aquella escritura que leímos al comenzar esta maravillosa enseñanza en el capítulo 10, a partir del verso 26. Dios hace una advertencia para no pecar deliberadamente. ¿Cómo así, hermano, pecar deliberadamente? Es que uno teniendo a Dios en su corazón, es que uno siendo salvo, es que uno siendo bautizado, es que uno teniendo el conocimiento de Dios hasta habiendo recibido el Espíritu Santo, entonces permite que el mal se meta en su corazón, permite que el pecado llegue nuevamente a su vida y entonces el pecado lo lleve al fracaso y alejarse de Dios. Entonces dice el apóstol: si pecaremos voluntariamente, es decir, voluntariamente se fue a hacer el pecado, voluntariamente se fue a hacer lo malo ese cristiano, porque está hablando del cristiano aquí. Después, porque mire que dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire lo que le espera a ese creyente. Pobrecito, da lástima con el que se aparta, hermano. Estemos orando por los apartados. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice aquí, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado,
e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, es decir, que el que se va a pecar después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de haber sido salvo, es como si estuviera pisoteando lo sagrado, como si estuviera pisoteando lo santo y como si estuviera haciendo afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el Espíritu de salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está haciendo afrenta al Espíritu de gracia la persona que se aparta del Señor. Y entonces dice aquí el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. O sea que es terrible caer de la gracia de Dios, porque el que cae de la gracia de Dios, entonces queda, hermano, en esa horrenda cosa que dice aquí, caer, amén, en las manos del Dios vivo. Dios nos ayude aquí en esta mañana. Dios nos guarde aquí en esta mañana. Si estás siendo tentado, hermano, si el enemigo te quiere estar arrastrando hacia el mal, por favor, detente en el nombre de Jesús, porque sí te puede detener el Señor con su poder y su gracia para no fracasar, para no pecar. Jesucristo es el remedio para el pecado. Jesucristo es el remedio para la tentación. Jesucristo es el remedio para socorrernos. Yo les invito a estar en pie en esta mañana.